Hola, bienvenidos una vez más al Valle de las Sombras. Esta noche los invito a acompañarme en un viaje hacia lo prohibido. Lo que están a punto de escuchar es el relato de 5 jóvenes amantes de la exploración urbana que entraron a una iglesia olvidada por Dios y sellada por el miedo. Lo que encontraron ahí abajo no fue historia, no fue ruina, fue un santuario vivo, un altar hambriento y una presencia que aún lo sigue observando. Así que enciende una vela, cierra la puerta y no mires atrás, porque ya estás en el Valle de las Sombras. Todo comenzó con una de esas ideas estúpidas que surgen por WhatsApp a las 2 de la mañana, cuando nadie quiere dormirse y todos creen que son invencibles. Nuestro grupo de exploración urbana llamada Los Cuervos. Éramos 5. Rafa, el que siempre graba todo. Dani, el bromista, que se caga de miedo, pero igual va. Mónica, la valiente. Fabiola, la que cree en fantasmas y aún así se mete a todos lados. Y yo me llamo Alan. Ese martes, en la madrugada, mientras hablábamos en el grupo, Rafa mandó una foto en blanco y negro de una iglesia, completamente cubierta de hiedra y ramas, con una cruz caída y lo que parecía una figura borrosa, asomándose por una de las ventanas. La encontré en un foro de Urbex. Está como a 1 hora de aquí. Nadie se ha atrevido a entrar porque dicen que ahí hacían rituales. ¿Rituales satánicos?, preguntó Fabiola, con ese tono de curiosa y aterrada. Según esto, la iglesia fue cerrada por el 82. El padre que la cuidaba desapareció. Nadie quiso volver a abrirla. La idea prendió como fuego. Para el sábado ya teníamos mochilas, linternas, cámaras y hasta una ouija vieja que Fabiola encontró en su casa, por si se armaba algo interesante. Nosotros citamos a las 11:30 p.m. en una gasolinera vieja, donde seguiríamos por un camino a pie de terracería hasta el templo. El cielo estaba completamente negro esa noche, sin luna, sin estrellas. El tipo de oscuridad que parece tragarse el sonido. Cuando por fin llegamos a la iglesia, estaba ahí, majestuosa, pero podrida por dentro. El campanario estaba torcido y una de las puertas principales colgaba de una sola bisagra, crujiendo con el viento. ¿Ya grabas?, preguntó Rafa mientras ajustaba su cámara. Sí, desde que bajamos del coche. Esto lo voy a editar con música de órgano. Fabiola sacó su linterna. ¿Seguro que no hay nadie? He leído que algunos indigentes se meten a estos lugares. Si hay alguien, seguro nos escuchó llegar, respondió Dani riéndose. Entramos. Adentro, el aire olía a humedad, a madera vieja y algo más, como a sangre seca. Había bancas rotas, vitrales destrozados y al fondo, el altar principal, cubierta por un manto negro. Pero fue Fabiola la que lo encontró, en una capilla lateral, detrás de una cortina mohosa. Había un segundo altar. Este no tenía cruces, no tenía santos, solo un círculo dibujado en el suelo, con símbolos que ninguno de nosotros conoció, y las velas negras, aún con restos de cera fresca.
Mientras exploramos, Rafa colocó su cámara sobre un tripié improvisado con una de las bancas rotas y comenzó a transmitir en vivo desde su tableta, como solíamos hacer en algunas de nuestras mejores exploraciones. Teníamos una pequeña comunidad que seguía nuestras locuras nocturnas, gente que amaba lo oscuro, lo prohibido y lo paranormal. Ya estamos adentro, cuervos, dijo Rafa acercándose a la cámara con su sonrisa típica. Iglesia abandonada en medio de la nada, aquí, donde según las leyendas desapareció un sacerdote en 1982. Mónica encendió la linterna ultravioleta que sacó de su mochila. Las paredes estaban cubiertas de símbolos pintados, con los que parecía haber sido sangre, ahora seca, formando espirales y letras que no conocíamos. No era latín, ni nada que pudiéramos fácilmente leer. Esto no me gusta, murmuró Fabiola. En ese momento, Dani estaba revisando los comentarios del chat de la transmisión de la tableta. Oigan, alguien ha comentado cosas raras, dijo con el ceño fruncido. Nos acercamos todos mientras él leía en voz alta lo que un usuario anónimo con un nombre en blanco, ni siquiera tenía avatar, había escrito en el chat. No hagan ruido en el altar secundario, no rompan el círculo. El padre Isauro no desapareció, fue ofrecido. ¿Qué chingaos significa eso?, dijo Rafa mirando nervioso la cámara. El comentario siguió actualizándose, como si la persona nos estuviera viendo más cerca de lo que creíamos. Esa iglesia no fue cerrada por abandono, fue sellada. El padre dirigía un culto, no adoraban a Dios. Hay una trampa abajo del altar. No la abran. Fabiola retrocedió un paso. ¿Esto es real? ¿Nos están troleando? No sé, murmuré. Pero ¿cómo sabría lo del segundo altar si apenas acabamos de mostrar en la cámara hace unos minutos? Dani seguía con el dedo tembloroso sobre la pantalla. Él está abajo. Aún canta. En ese momento, una de las velas negras que no habíamos encendido parpadeó como si el aire la agitara, pero ahí dentro no había viento. Y luego, escuchando algo, una nota larga, grave, como si alguien soplara por un tubo del órgano muy antiguo, muy suave, muy bajo, desde el suelo. Seguíamos inmóviles, en el silencio. Solo la tenue luz, nuestras linternas y la cámara de Rafa iluminaban la escena. Y esa nota baja, ese soplido imposible, seguía flotando en el aire, como si la iglesia respirara. Fue entonces que Dani, como si quisiera romper la tensión con una broma estúpida, puso un pie dentro del círculo, dibujado en el suelo. ¿Y si invoco a Pikachu?, bromeó riendo nervioso, pero apenas apoyó el peso de su cuerpo, el suelo crujió bajo él, y con un sonido seco, la pierna derecha se le hundió hasta la rodilla. El piso se desquebrajó, como si fuera de yeso, lanzando una nube de polvo blanco. ¡Ah, carajo!, gritó cayendo de lado. ¡Hay un hueco! Todos corrimos hacia él asustados. Mónica y yo lo sujetamos de los brazos, mientras Fabiola lo ayudaba a sacar la pierna, que había quedado atrapado entre los trozos de material quebrado. Cuando lo sacamos por completo, vimos que no era concreto ni madera. Era una especie de yeso blando, agrietado y seco, como una costra gigante, como si
ese círculo hubiera sido tapado a propósito. ¿Estás bien?, le preguntó a Rafa, apuntándole con la linterna. Sí, solo raspones. Mira esto, dijo Mónica. Donde el yeso se había roto, había un hueco oscuro, profundo, y una corriente de aire muy leve. Salía desde abajo. Un aire frío con olor a humedad, metal, oxidado y algo más, algo dulce, como flores muertas. Fabiola pasó la luz por la abertura. Hay algo abajo. Parece una escalera de piedra. ¿Será una trampa de las que hablaba ese comentario?, pregunté. No lo sé, pero alguien quiso ocultarla, dijo Mónica. Rafa revisó la tableta. La transmisión seguía. Cientos de personas estaban conectadas. Ahora muchos más escribían cosas como: "No bajen, salgan de allí, ya es tarde". Y uno del mismo usuario sin nombre volvió a aparecer. Han roto el sello. Ahora no podrán irse. En ese momento, la vela negra que había parpadeado se encendió sola, y el soplido se convirtió en una voz grave, lenta, desde las profundidades. Una palabra. Domus Sacrifici. ¿Qué fue eso?, susurró Fabiola temblando. No fue un eco, dije. Alguien nos está llamando. Y aún así, como si algo más allá de la lógica nos empujara, comenzamos a limpiar el resto del yeso, revelando la entrada del subsuelo. Limpiamos el círculo con las manos, retirando trozos de yeso seco, como si estuviéramos arrancando una piel artificial. Pronto quedó expuesta una trampilla circular de piedra, decorada con grabados deformes que parecían figuras humanas, contorsionadas, tal vez no humanas del todo. Esto no es arquitectura colonial, murmuró Mónica. Empujamos entre todos y la trampilla cedió, como un rechinido profundo. Debajo de una escalera descendía en espiral, cubierta de moho, grietas, líquenes que parecían latir. El aire era espeso, olor a hierro, a cera vieja y a algo que solo puedo describir como pánico seco. Una sensación se te mete en la garganta sin darte permiso. Decidimos dividirnos. Rafa y Fabiola se quedaron arriba, vigilando la entrada y el chat, y listos por si algo iba mal. Mónica, Dani y yo bajaríamos. Rafa nos entregó una de las cámaras. Transmítalo. Si algo pasa, corremos por ustedes. O por lo menos avisamos. La primera parte de la escalera crujía con cada paso. Bajamos con cuidado, tratando de no hacer ruido. Cuanto más descendíamos, más nos alejábamos del mundo de arriba, de la lógica, del tiempo, del aire limpio. Hasta que llegamos al fondo. Un pasillo angosto nos recibió, con muros húmedos que parecían sangrar lentamente desde las grietas. Las paredes estaban cubiertas con lo que al principio creímos que eran raíces secas, pero al tocarlas, Mónica palideció. «Esto no es madera», susurró. «Son uñas». El pasillo desembocaba en una cripta circular, iluminada por docenas de velas encendidas, que aunque no había forma de que alguien las hubiera
prendido. El lugar estaba vivo, o mejor dicho, aún funcionando. Y al centro de todo, un altar de piedra negra, con una figura sin cabeza tallada en carne, sostenida con ganchos oxidados y clavados en el techo. El torso estaba abierto como si fuera una jaula, y adentro había algo que se movía, pequeño, palpitante. ¿Qué es eso?, preguntó Dani, con la voz quebrada. Sobre el altar había marcas, cortes, sacrificios antiguos, huesos, pequeñas ofrendas y podridas, y al fondo, contra la pared, una túnica negra colgada sobre una silla. Una túnica de sacerdote. Al lado, una campana oxidada, y sobre ella un pergamino abierto, con una tela roja. Mónica se acercó, lo levantó con cuidado, revelando un texto escrito en latín, y una serie de nombres, algunos tachados, otros frescos, y uno, al final de la lista, el mío, Alan. ¿Qué chingados es esto?, grité retrocediendo. Esto es una locura, gritó Mónica. ¿Cómo puede estar tu nombre aquí? En ese instante, arriba escuchamos un grito lejano, la voz de Fabiola rompiendo el silencio. ¡Se está cerrando la trampilla! ¡Apúrense! Y entonces el corazón de la figura sin cabeza empezó a latir más fuerte. El corazón dentro de la figura sin cabeza latía con fuerza, no como un órgano, sino como un tambor ceremonial. Cada golpe vibraba en mis costillas, como si me marcara el ritmo, como si fuera una llamada personal. Sentí que el aire se volvía denso, como si una niebla invisible se metiera en mis oídos, en mis venas, en mis piernas no respondían. Mis pasos me llevaron hacia el altar, sin que yo se los ordenara. «Alan, ¿qué haces?», gritó Mónica. Pero yo ya no la escuchaba, solo oía una voz, antigua, susurrándome entre los latidos. «Ven a la oscuridad, aquí te esperamos con ansias». Me acerqué al altar. Sentí el calor podrido del cuerpo sin cabeza. El pergamino frente a mí parecía brillar, mi nombre aún fresco, como si lo acabaran de escribir. Entonces algo me tocó el hombro. No fue una mano húmeda, era delgada, fría, como la de un niño que nunca respiró. Me giré, pero no había nadie. Solo los ojos de la figura. No tenía cabeza, pero yo la veía igual, con ojos abiertos, fijos en mí. Hasta que la cachetada me devolvió al cuerpo. Fue Mónica. «¡Reacciona, carajo!». Volví a mí como si despertara de un sueño muy profundo. Dani me sujetaba del brazo, temblaba. «¡Vámonos! ¡Vámonos ya!». Salimos corriendo por el pasillo. Atrás de nosotros, las velas comenzaban a apagarse, una por una, como si una boca gigante soplara desde el fondo. En la parte de arriba, Rafa y Fabiola golpeaban el borde del agujero con todo lo que encontraban, con una banca rota, con una cruz de hierro, incluso con sus manos, manteniéndolo abierto. Pero el yeso se regeneraba, el círculo se regeneraba lentamente, como si la propia iglesia intentara sellarse otra vez. «¡No aguantamos más!», gritó Fabiola. «¡Corran ya!». Subimos los últimos escalones, como si el infierno viniera pisándonos los talones. Mónica salió primero, luego Dani, y yo fui el último. Y justo cuando puse el pie afuera, el borde de la piedra se quebró detrás de mí.
y el altar abajo emitió un alarido y después un canto, como los que hacen los monjes. Rafa nos jaló hacia afuera y Fabiola arrojó sal que traía en un frasco pequeño. No sé si sirvió, solo sé que en cuanto salimos todos, el círculo se cerró con un sonido seco, como si alguien hubiera cerrado una puerta de plomo al infierno. Solo nuestras respiraciones agitadas. Y luego, en la pantalla de la tableta, apareció un último mensaje del usuario anónimo. Ya saben dónde está. Ahora, él también los conoce.